Colosenses 3, a partir del versículo 5. En el tiempo en el que estamos viviendo es importantísimo contrastar lo que nos dicen con la Biblia. Por eso es importante tenerla a mano. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creyó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Amén. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En esta mañana vamos a mirar una de las bendiciones más sorprendentes y extraordinarias que se presentan para los creyentes en toda la Escritura. Y algo sublime que requeriría mucho más tiempo, más espacio y mirar otros pasajes. En realidad es algo que ya hemos visto en alguna ocasión anterior y que de una manera muy representativa también lo hace Pablo en otros lugares de las Escrituras, como el pasaje que hemos leído. Lo que nos está diciendo este versículo es que tú, como yo, podemos ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, o a la gloria de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando es algo que, lo podemos leer y se puede difuminar con otros pasajes, otras escrituras, ideas, la vida cristiana, etc., yo quisiera que tú tomaras un instante
para que pudieras imaginar, alcanzar alguna medida de lo que eso significa. Que tú puedas ser transformado, transformada de alguna manera en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y unido a esto, en esa posibilidad que este versículo y la Escritura en particular, el Nuevo Testamento nos presenta, tendríamos que pensar en primer lugar, y así vamos a ver por qué y de dónde este regalo y esta bendición que Dios nos quiere dar a cada uno de los suyos, a cada uno de nosotros. Lo que eso significa, lo que eso puede plantear y puede significar en tu vida, en la mía y en la cada uno de nosotros. Para poder entender esto, lo primero que hay que hacer es mirarte a ti mismo. Mírate a ti misma. Mira lo que eres. Mira lo que hay en tu vida, en tu corazón, en los pensamientos de tu mente. Mírate. Y mira lo que es necesario que ocurriera de manera tan extraordinaria y tan milagrosa para que tú, siendo lo que eres, pudieras de alguna manera ser algo de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No tanto es que te mires de manera externa. Cada uno de nosotros somos hombres y mujeres, somos mayores, somos jóvenes, somos feos, algunos sois hermosas, tenéis cargas, limitaciones, algunos estáis en plena juventud. No es tanto lo que la vida nos haya ido pegando en la vida, en nuestros rostros, en nuestros cuerpos, sino cuando Pablo está hablando de que tenemos que ser transformados, no se refiere a nuestro ropaje y a nuestro exterior. Somos imagen y semejanza de Dios, no por lo que es en nuestro cuerpo, porque Dios es espíritu y no tiene cuerpo, sino algo mucho más especial, íntimo e importante. Y por tanto esto es lo que se está refiriendo y es lo que yo tengo que referirme a vosotros a la luz de este versículo y de otros. Tu ser interior. Fíjate en lo que es nuestro Señor Jesucristo y, por favor, mira lo que eres tú en tu interior, en tu corazón. Cómo es tu alma, cómo es tu espíritu en esta mañana. Seguramente no tienes que hacer mucho esfuerzo para encontrar pecado. Claro está que el pecado, el señorío del pecado, ya ha desaparecido de los creyentes. Pero aún, como nos dice Pablo en Romanos, el pecado sigue morando en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Qué cosa más extraordinaria y qué milagro tiene que operarse para que tú, pecador, puedas llegar a ser ni siquiera una mínima parte de la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Mira tus motivaciones. ¿Qué es lo que te mueve cada día a hacer las cosas? Y quizá ambiciones, quizá sentimientos y deseos no del todo correctos, egoístas, ambiciosos, vanidosos. Y lo que tendría que ser cambiado mirándote al espejo de tu corazón para que pudieras tener una mínima imagen de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate en tus contradicciones, cómo puedes vivir en un aspecto de las diferentes áreas de tu vida de una forma y en otras de manera distinta. Cómo eres tú en el hogar, cómo eres tú en la reunión de los creyentes, cómo eres tú en el trabajo, en la sociedad, o cuando estás solo, o cuando estás con tus pensamientos, o cuando estás viajando por internet.
¿Cuántas contradicciones hay a pesar de que puedas decir y ser creyente? Y cómo sería necesario luchar contra ese pecado, esas motivaciones, esas contradicciones en tu vida para poder ser algo de la imagen de ese espejo que refleja nuestro Señor Jesús. Imagínate que hubiera una posibilidad de mirarte en un espejo espiritual para que tú con toda sinceridad pudieras ver cómo eres realmente en tus entrañas y en tu corazón. Hay una famosa obra que se llama El retrato de Dorian Gray. Se ha hecho en teatro y en cine con más o menos conquista de la idea. Pero lo que nos dice esta obra es que por alguna razón, por algún motivo, alguien consigue, porque ha vendido su alma, a que todo lo que él es, todo lo que él expresa en su corazón y en su vida, no se refleje en él y se refleje en el cuadro. Así que dice esta novela, esta historia, que este hombre, Dorian Gray, no envejece, siempre es lo mismo. Atractivo, joven, con posibilidades, y aun a pesar de las maldades de su corazón no se expresan, pero empieza a notar que su cuadro empieza a reflejar lo que él es. Y tal es el temor que le produce que lo esconde en el diván para no poder mirarlo. Cuando pasan los años y por otras circunstancias llega a mirar su cuadro, ve que es una imagen horrible, envejecida, y que todo lo que no ha expresado su cuerpo lo está expresando un cuadro. Llega la desesperación y llega incluso a su propia muerte. Es una novela muy filosófica que nos hace pensar, aun cuando tenga otros asuntos que tratar en la novela. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tú, aun siendo joven o siendo muy mayor, que pudieras ver en un cuadro, en una imagen, todo lo que realmente eres en tu corazón, que lo has querido tapar de alguna forma, que te has dado un maquillaje externo o interno para que eso no aparezca, pero que en realidad tú eres lo que refleja ese espejo? Esto es lo que nos está planteando la Escritura, tanto en Efesios como en Colosenses, como aquí en 2 de Corintios, en diferentes lugares. La posibilidad de que nosotros nos miremos y veamos lo que somos y entonces queramos ser algo distinto. Esta transformación de la que nos está hablando aquí Pablo, y nos habla la Escritura, no es una transformación natural que nosotros podamos hacer por nuestras capacidades o nuestros dones o nuestro conocimiento. Porque la transformación de la que está hablando la Escritura y que requiere del creyente no es un mero maquillaje. Tiene que ser otra cosa distinta. Y por eso en versículos anteriores nos está expresando que en realidad es la obra del Espíritu Santo. Mirar, lo que nosotros somos no se soluciona con unos cuantos retoques que hagamos en nuestras vidas. Y que podamos ponernos nuestros mejores ropajes cuando vamos a la iglesia. Y que tengamos nuestras mejores apariencias cuando nos movemos en medio de otros, seamos hermanos o no. Esta transformación interna y profunda que el creyente tiene que alcanzar no es obra de hombres, solamente puede ser la obra del Espíritu, porque tiene que ser en este mismo profundo y el cambio de las raíces. Podremos adornarnos, pero nosotros somos lo que somos dentro de nuestro corazón. La transformación de la que se busca y se anima, y yo quiero que la consideres en esta mañana, es algo que ya se inicia desde la misma conversión.
Es lo que llamamos la santificación. Nuestro Señor Jesucristo nos toma con su muerte y resurrección en la cruz y nos quita toda la culpa de pecado delante de los ojos del Dios Padre y Santo y empieza a vestirnos con su propia justicia y su santidad. Nos ha apartado, pero aún así nos dice: ahora creced en esta gracia, crecer en esta santificación, santificados para que nosotros nos santifiquemos. No es algo que tú puedas mantener. Podemos mejorar nuestro aspecto si tenemos una dieta equilibrada en nuestra alimentación, ¿verdad? Y podremos esforzarnos en cambiar nuestro aspecto si hay higiene en nuestros cuerpos de manera diaria y si buscamos la ropa adecuada a nuestra figura y a nuestra edad. Pero, ¿cómo se hace para con el corazón? Tu corazón, para poder apagar esas pasiones, ese corazón pecaminoso que tienes, para que tus motivaciones no sean las erróneas y no sean engañosas, para que no haya contradicciones entre lo que eres como marido o lo que eres como miembro de la iglesia y en la sociedad, en público y en privado. No es algo que tú puedas iniciar dentro de ti mismo. Y sabéis que esta transformación gloriosa de la que estamos hablando y buscando no está al alcance de todos los que estáis aquí en esta mañana. Porque esta posibilidad de ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo solo es posible si Cristo ha tomado tu lugar en la cruz. Todos los esfuerzos que tú quieras hacer en esta mañana por ser semejante a Cristo, si Cristo no es tu Salvador y Cristo no es tu Señor, será en vano. E intentarás quitarte toda esa pesadumbre y toda esa ansiedad y todo ese egoísmo, ese pecado que tienes en tu corazón, pero no podrás. Porque para ser transformado lo primero que tiene que ocurrir es que seas lavado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo me estoy refiriendo a esa transformación que solamente es posible por la obra del Espíritu en los creyentes, que se inicia en el mismo instante de la conversión. Por la obra del Espíritu tú debes de convertirte a ser criatura de Dios y ser salvo por Cristo. En el versículo 16 de nuestro pasaje nos dice que es necesario que se quite el velo. Que te quite el velo que te deja en oscuridad, en penumbra, que te impide ver. Lo mismo que era para el pueblo judío, que quería sus sacrificios, sus rituales, sus obras, sus esfuerzos, pero en realidad no tenía ni idea, ni entendimiento de lo que todo aquello representaba y dónde estaba la salvación. Es necesario que se te quite el velo, que no te engañes a ti mismo. Nos dice el versículo siguiente, versículo 17, que seas hecho libre de ese pecado que está en ti, que se rompan las cadenas. Es decir, como nos habla, una conversión. Lo primero que te tengo que pedir en esta mañana, a ti que aún no eres creyente, joven o mayor, es que no te engañes. Si Cristo no es tu Salvador y Cristo no es el Señor de tu vida, podrás ponerte otros espejos, podrás buscar cualquier otro maquillaje, podrás adornarte con cualquier otra vestidura del mundo, pero nunca vas a poder ser ni siquiera de un parecido a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Necesitas nacer de nuevo. Y te invito a que lo consideres. Pero ahora déjame que me dirija a ti si eres creyente. Si en verdad Cristo murió en la cruz por tus pecados de una manera concreta y clara. Y si tú has puesto tu fe de una manera real en el Señor Jesucristo y lo has hecho tu Salvador, lo has hecho también a la misma vez tu Señor, el Señor de tu vida. Si el Espíritu ha iniciado una carrera en tu corazón para que alcances la santificación completa, te tienes que preguntar entonces en esta mañana, sea quien seas,
¿Tú ves la transformación que se promete o se anuncia en estos versículos como una carga o como una bendición? Es decir, el que tú vayas limpiando, depurando, transformando tu mente y tu corazón en lo que es y representa nuestro Señor Jesucristo, es una carga que te hace sufrir o es un deseo y un anhelo en tu corazón en todos los momentos de tu vida. Porque para algunos la santificación es una carga. Tener que cambiar el carácter, tener que cambiar las motivaciones, tener que cambiar las actitudes, tener que dominar el lenguaje, tener que tener dominio propio, tener gracia en nuestras vidas. Esto es una carga tan inmensa y tan dolorosa que muchas veces es más fácil seguir un ritual externo, no hacer cosas graves que llamen la atención y poder escaquearnos, escondernos de nuestras responsabilidades. Claro, si esa es tu actitud, mirarte al espejo donde se mira o donde se ve el rostro de nuestro Señor Jesucristo, te va a doler. Querer ser como Cristo, con todo lo que eso implica, te va a ser duro. Pero si en realidad te miras al espejo donde se refleja el rostro, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y quieres ser como Él, y quieres traer las bendiciones, quieres que tu vida se transforme, que seas el esposo y la esposa ideal a los ojos, como Cristo amó a su iglesia y la iglesia se entregó a su Señor. Si eres sincero en lo más profundo de tu interior, si en realidad lo que dices y lo que eres es la misma cosa, si quieres glorificarle a Él y quieres ensalzarle a Él, el rostro de nuestro Señor Jesucristo es la mejor forma y el mejor anhelo. Por eso es que si deseas ser igual a nuestro Señor Jesucristo, esto requerirá esfuerzo, pero no cansancio. Pero si lo que quieres es aliviar tu carga, lo que tienes es pereza, es dejadez, es abandono. Seguimos con nuestra vida cristiana ordinaria, sin ningún avance, sin ningún interés, sin ningún anhelo, sin ningún crecimiento. La insignificante y pequeña raíz que apenas asoma en medio de la tierra. Yo solamente me puedo dirigir en esta mañana a ti si en verdad nuestro Señor Jesucristo ha cambiado tu vida y ahora deseas con todo el anhelo y con todas tus fuerzas ser de la imagen de lo que nuestro Señor Jesucristo representa para nosotros. Déjame que haga una segunda cuestión o segunda pregunta. Hemos respondido el por qué. ¿De dónde este regalo? ¿Por qué para ser como Cristo? ¿De dónde? Del Espíritu Santo. Pero, ¿qué se nos ofrece? ¿Qué se te está ofreciendo? ¿Qué está ofreciendo Pablo en este versículo, en estas líneas? Fijaros bien, por tanto, nosotros todos, no una parte de los creyentes, todos los creyentes, todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Mirar la gloria del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué gloria es esta? ¿Qué es lo que se nos puede mostrar en este espejo espiritual que se nos presenta? Esta imagen que nos ilustra. ¿A qué se refiere? De la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es una gloria semejante a otras glorias? ¿Es una belleza parecida a otras bellezas que podamos encontrar en el mundo? ¿O es algo totalmente diferente, distinto, milagroso? En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 8, versículo 16, nos habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Empezás a buscar a Cristo
empezáis a analizar en Cristo y un día, si es que eres creyente, descubriste por primera vez que Cristo era el Salvador del mundo, que daba su vida por los pecadores, por su pueblo. Y de pronto te vistes tú pecador y vistes a Cristo tu Salvador. ¡Cuán inmenso es el placer del alma cuando ha alcanzado a Cristo como su Salvador! Y de pronto el infierno pierde sus llamas para todos nosotros y el cielo se abre con toda su gloria. ¡Cuán grande es nuestro Señor Jesucristo! Pero esto no es nada. Lo maravilloso no es descubrir que Cristo vino al mundo y morir en la cruz, sino que al tercer día resucitó. Y de pronto descubrimos que Él no es uno más que muere en la cruz, sino el que murió en la cruz por su pueblo y que la muerte no le pudo sujetar. ¿Pero qué es esto? Incluso los discípulos que le seguían a Jesús aún no podían llegar a entender que al tercer día, como Él ya había anunciado, resucitaría de entre los muertos. Y se quedaban anonadados, temerosos. ¿Qué significa todas estas cosas? Las inescrutables riquezas de Cristo. Y empezábamos a mirar a Jesús, no únicamente como el Salvador, no solo únicamente como el que vence a la muerte y es el Señor de la vida, sino que le descubrimos como el que intercede por nosotros. No importa dónde estéis, no importan vuestras circunstancias, allí estaré con vosotros. Yo he vencido al mundo. Y nos damos cuenta de que Él es el conquistador, Él es el Rey de Reyes y lo está ejerciendo. Y Satanás no puede tener fuerza alguna delante de Él. Y le vemos bajo las plantas de nuestro Señor Jesús. Le vemos que va extendiendo su poder por todas partes. Y que almas de todos los lugares se rinden al poder y la influencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es indestructible. Pero no solamente es por esa fuerza de nuestro Señor Jesucristo que extiende por todos los lugares, sino que nos dice que ahora Él es nuestro abogado y está a la derecha del Padre, en su trono de gloria, intercediendo por ti, por nosotros. Reuniros en mi nombre y yo, se lo diré al Padre, y yo os daré todas las cosas. ¿Pero qué es esto? No solamente es que nos sorprende que nuestro Señor Jesucristo pudiera hacer milagros como los milagros que hizo cuando estuvo aquí como siervo. No solamente es la riqueza de sus palabras cuando se dirigía a las multitudes y les decía: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, sino que ahora Él, nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por nosotros delante del mismo Padre. Está intercediendo por ti, está abogando por ti. Y no importa que el mismo Satanás se levante para acusarte, Cristo es nuestro abogado y Cristo es nuestro defensor. Su riqueza de palabra no es solamente cuando se la dirigía a las multitudes, sino la riqueza de su palabra cuando se dirige al Padre. Estos son míos, estos están seguros en mis manos y ninguno de ellos se perderá. Pero cuán grandiosas son estas riquezas de las que podamos profundizar. Se nos dice una escena tremenda en el Antiguo Testamento, cuando en el mismo templo que Salomón ha levantado y ha construido, viene la gloria de Dios que lo llena como si fuera un humo, y los sacerdotes, ni siquiera Salomón, pueden estar presentes en aquel lugar y tienen que salir la gloria de Dios. Y en unos versículos antes, en nuestra carta de 2 de Corintios, Pablo tiene que decir: aquella gloria no es comparable con esta gloria. Aquellos pudieron decir: ¿qué es esto que está ocurriendo? ¿Recordáis el mismo Moisés hablando cara a cara con Dios y el pueblo que estaba allí en el valle y mirando al monte con aquellos truenos y aquellos relámpagos? Estaba temeroso y tenían que decirle a Moisés: cúbrete porque no podemos mirarte porque has estado cara a cara con Dios. ¿Qué gloria es esta? ¿Y sabéis lo que dice Pablo? Esta gloria no es comparable con esta. Así que tú miras la Escritura y miras el Antiguo Testamento y miras las grandes escenas de la gloria y el poder de Dios que se manifiesta. Y ahora miramos a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53
nos está diciendo que su aspecto era de un hombre mayor, cansado, herido. No había hermosura en su cuerpo, pero cuán hermoso era a la misma vez, que Él venía como el sacrificio. Se despojó de toda su gloria y de toda su majestad, nos dicen Filipenses. Y allí lo vemos con toda su grandeza, porque vino a servir y a morir una muerte de cruz por nosotros. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa que Dios se haya hecho hombre para tomar mi lugar a pesar de mi pecado? Y el que era sin pecado alguno, toda justicia y toda santidad, dice que el Padre lo ha hecho pecado por nosotros. ¿Qué riqueza es esta? ¿Qué es lo que está implicando? ¿Cómo podemos llegar a comprenderlo? Cuando habla en el Antiguo Testamento de todas esas ceremonias y el templo y la ley, y ahora podemos ver que se ha cumplido todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento se ha cumplido en el Señor Jesucristo. Y nos quedamos maravillados. Y seguimos profundizando y seguimos entrando en la figura, en la persona, en las obras del Señor Jesucristo y decimos, ¿es que todavía hay más? ¿Recordáis aquel hombre? Se llamaba Simón, sacerdote, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, ya muy mayor, y de pronto le enseñan al niño que acaba de nacer, el Mesías. Se le había dicho en profecía que no iba a ver la muerte hasta que no viera la gloria de Israel. Y de pronto, en un momento concreto, se le presenta al niño, se le abren los ojos y Simón dice, ahora puedo partir en paz, porque he visto la gloria de Israel que se estaba anunciando, el ungido, su gloria delante de mí. Esto es lo que se nos está diciendo. Aquello que ya le daba predisposición a Simón a morir, ya puedo morir en paz, porque he visto al ungido, la gloria de Israel. Es lo que se nos presenta a nosotros, meros criaturas, en esta situación concreta, aún a pesar del estado de nuestro corazón y de nuestras circunstancias y de nuestras luchas. Cuántas heridas, cuánta suciedad arrastramos día tras día, y ahora se nos dice que podemos mirar a esa gloria. Tengamos la figura de Isaías. Se le da una visión. Y de pronto los ángeles cantan, santo, santo, santo. Isaías 6. Y el bueno del profeta Isaías dice, ay de mí, porque soy hombre pecador y se le permite ver la gloria de Dios. No hay hombre que pueda mirar la gloria de Dios y vivir. ¿Cómo podremos mirar la luz y la santidad si nosotros somos pecadores? ¡Ay de mí, pecador! Y ahora se nos dice aquí, Pablo nos está diciendo en las Escrituras que una mayor gloria que aquella está delante de nosotros y que podemos mirarla. Que podemos entrar en la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es necesario? ¿Qué transformación tiene que venir? ¿Con qué ojo nosotros podemos mirar? ¿Qué espejo es este de la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Es nuestro Dios hecho hombre, cumpliendo todas las demandas de las Escrituras por nosotros. Mateo 11, en el Evangelio, nos dice, aprended de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde. ¿Queréis saber lo que es la mansedumbre? ¿Lo que es la humildad? Mirar al Señor Jesucristo. Mirarle a Él cuando estaba en medio de nosotros y cómo actuó. ¿Queréis saber de su hermosura? No vayáis a su aspecto externo, sino la hermosura y el atractivo real. Isaías, como hemos dicho, dice, el mundo lo ve sin atractivo, sin hermosura. Lo ven quizá como alguien más. ¿Cuánta gente habla de nuestro Señor Jesucristo? Pero a ti, creyente, el que realmente ha entendido la obra de Cristo en la cruz, se te permite poder ver de manera íntima la verdadera hermosura,
la grandeza de su atractivo. No porque nuestro Señor Jesucristo sea semejante a nosotros, aunque sin pecado, sino que Él es la misma imagen del Dios que está en los cielos. Por eso le tiene que decir a uno de sus discípulos, mira, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Os podéis imaginar lo que esto significa? Nosotros que no se nos permite ver el Padre, que no podemos estar ni siquiera en su presencia. Que ahora nuestro Señor Jesucristo dice, si me miráis a mí, ¿sabéis lo que vais a ver? Vais a ver el Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. ¿Qué es lo que esto puede implicar en nuestras vidas? ¿Qué transformación es necesaria en nosotros? No solamente de lo que era su persona humana, manso y humilde, que no abría su boca aun cuando le acusaban y él podría defenderse, que podría enviar una legión de ángeles, una multitud de ángeles que le defendieran y que guardó silencio por nuestra causa. Y a la misma vez es el Dios glorioso. Y mirarlo a Él es poder ver a un Dios satisfecho, contento. He aquí a mi Hijo, en el cual ya estoy complacido. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que tú puedas mirarle a Él y ver cómo Él es? No hubo nadie como Él en sus hechos y en sus obras. Lo más extraordinario, lo más sorprendente siempre será el principio y el fin de nuestro conocimiento es la cruz. Lo que significa que nuestro Señor Jesús, que tenía toda la gloria, ¿recordáis? Él tenía toda la gloria con el Padre. Juan 17. Ahora lo ha dejado, Filipenses 2, se ha despojado de su gloria, de su hermosura divina, para ser clavado en la cruz. Y ahí, en esa cruz, nos dice el Padre, yo me glorificaré y te glorificaré. La gloria del Padre en la cruz. Todo lo tenemos ahí. Y nosotros entonces, cuando pensamos en la figura de Jesús, tú, que quieres mirarte en el espejo, porque en realidad te has despojado de tu pereza espiritual y quieres crecer y quieres abundar, quieres ser semejante a Cristo, lo puedes ver. Mucho más hermoso y extraordinario de lo que pudieran ver en el Antiguo Testamento. Ahora puedes ver su gloria y ves la cruz y ves la obra de redención, el perdón de tus pecados. El autor de Hebreos todo esto lo tiene que expresar con unas palabras, una idea, primera de Pedro, concreto también, aun cuando lo hace de alguna forma Hebreos. Esto que nosotros tenemos, esto que nosotros podemos mirar, lo anhelan mirar los ángeles, pero no se les permite. Podemos imaginar aquellas criaturas sublimes, celestiales, que son los ángeles. Y aun cuando están cara a cara con Dios, hay algo que no entienden, algo que les gustaría mirar, algo que les gustaría entender con su propia experiencia. Y dice, los ángeles lo anhelan mirar, pero no pueden hacerlo. Y ahora, a ti y a mí, se nos permite mirar. Ahora, aun cuando sea por un espejo, podemos observar. Lo que los ángeles no pueden llegar a comprender, ni a medir, ni a calcular, porque no lo pueden experimentar en su propia persona, tú ahora lo puedes experimentar y lo puedes disfrutar. ¿Quieres ver? ¿Tienes el deseo interno, hombre, mujer, joven o mayor, de llegar a conocer una persona intachable? Alguien donde no se le hayan marcado las heridas, los pecados, la suciedad de este mundo. ¿Quieres ver lo que significa ser la imagen y semejanza del Dios eterno, sin ningún tipo de roce, de herida, de mancha, de sombra? ¿Quieres ver a alguien que no haya sido dañado por el pecado como tú has sido dañado? Alguien que pueda tener un corazón limpio y puro como no es tu corazón. Alguien donde todo, aun cuando vivió con nosotros y fue con nosotros, no es como nosotros porque no había pecado en él. Solamente lo vas a encontrar en el Señor Jesucristo. No hay otra criatura como Él.
Nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo sudó, y sudó hasta sangre, y lloró profundamente por los suyos y por la situación que estaba delante de él, y se cansaba, y tenía hambre, y llegó a aparentar 50 años, aun cuando no llegaba a los 30 años. Y aún así, cuando le miraban y lo oían, desprendía de una belleza que no podemos nosotros llegar a calcular. Podremos encontrar hombres y mujeres que se han esforzado en su vida de santidad, ejemplos, en verdad, y recordamos a Jonás, y recordamos a los profetas y hombres y mujeres del Antiguo Testamento y ejemplos sublimes también en el Nuevo Testamento. Pero ¿quién es como nuestro Señor Jesucristo? Y ahora se nos permite verlo. ¿Queréis saber lo que es ser imagen de Dios? Aun cuando sea como en un espejo. Nos dice aquí que lo que estamos viendo es un mero reflejo, no se nos permite más. Hoy no podemos ver con nuestros ojos físicos a nuestro Señor Jesucristo, ni podemos oírlo con nuestros oídos, ni podemos tocarlo con nuestras manos, ni podemos olerlo con nuestras narices. No, nuestros sentidos son vanos ante nuestra persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que nos está diciendo aquí es que, aun cuando fuera en el reflejo de un espejo, puedes ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede hacerse esto? Bueno, déjame que te diga un par de cosas. Te lo permite la revelación de Dios, la Escritura. Escudriñar, dice las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan testimonio de mí. ¿Queréis saber acerca de Cristo, de su grandeza, de su gloria, de su hermosura, de su entereza? Él como hombre, Él como Dios hecho hombre, con toda la gloria que tenía, cómo se ha despojado de su gloria, cómo ha conquistado la gloria, cómo está en los cielos, cómo promete venir. ¿Queréis ver estas cosas? Id a las Escrituras, empaparos de ellas, dejar que la Biblia fluya por vuestra sangre, por vuestros sentidos, que llene vuestro corazón, vuestras pasiones, vuestros anhelos, vuestros labios, vuestra lengua. Que la Escritura es nuestro alimento, la Escritura es el espejo que nos muestra la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos dice, en segundo lugar, que es la misma obra del Espíritu. También nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, dice acerca del Espíritu que Él vendrá y os mostrará, fijaros bien, os mostrará y os dirá todas las cosas, os recordará todas las cosas acerca de mí. Él dará testimonio de mí. Es una promesa. Es una promesa. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Lo experimentas? ¿Experimentas la obra del Espíritu en tu mente y en tu corazón? ¿Te guía en tu levantarte, en tu caminar de cada día, en tu descansar, en cuanto vuelves otra vez a tu lecho, a dormir? El Espíritu te habla, el Espíritu te alienta, el Espíritu te recuerda las cosas, te toca Él. Esto es lo que significa que nosotros podamos mirarle en nuestro contexto, en nuestra comunión, en los medios de gracia, que el Espíritu se haga realidad la persona y la obra por los diferentes medios de lo que Cristo es, de lo que Cristo representa, de lo que tú tienes que ser, nos dice el versículo, para que podamos ser transformados nosotros. Mirar, la Escritura nos dice que hay muchos bienes que nos esperan. Hay muchos bienes. No hemos alcanzado todo. La conversión es el inicio, nada más. Es el inicio de otras cosas mucho más extraordinarias. Y sabemos que no estaremos completos hasta que no estemos en su presencia por toda la eternidad.
Pero en medio de todos esos bienes que tenemos cada día, en cómo Él nos mantiene, nos sustenta, nos alienta, nos anima, nos cura las heridas, tenemos este sumo bien, que quizá pueda ser el mayor bien, el que podamos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor bien para tu alma en que se pueda parecer un poco más a nuestro Señor Jesús. Podrás anhelar tener una buena familia, un buen trabajo, unos buenos sentimientos. Podrás ver que, bueno, que te se solucionen los problemas, que estás en una buena iglesia, en una iglesia sana. Podemos ver que, bueno, que la gente a tu alrededor es gente placentera. Hay muchos bienes que estamos buscando. Por supuesto que sí, tener salud, tener ánimo, pero el verdadero bien, la fuente para tu mejor estabilidad, para los mejores propósitos, para que seas la persona digna, es que puedas mirar la gloria de nuestro Señor Jesucristo aun cuando sea en el reflejo de un espejo y que quieras desear, en el nombre del Señor, que quieras desear ser como Él. No hay cosa mejor para tu alma que hagas tuya la gloria, la hermosura de nuestro Señor Jesús. Amén.